Hola, buen día. Esta entrevista forma parte de la materia Liderazgo basado en principios y tiene como objetivo conocer la experiencia de liderazgo en un entorno profesional. En este caso, nuestro entrevistado es Roberto Hernández, gerente de entregas de servicio de TI en Bacredomatic. Y a continuación daremos inicio con la primera pregunta. Ok, muy buenas tardes, Roberto y compañeros. Buenas En tardes. este momento me toca iniciar con las preguntas, Roberto. Le voy a hacer dos preguntas de mi parte. Muchas gracias de antemano por las respuestas. Mi nombre es Edwin Giovanni, soy estudiante de ingeniería. Estamos en la carrera por la graduación al final de este año, primero Dios, así que muchas gracias por su soporte. Iniciando, yo quisiera preguntarle si usted tiene algo que le haya marcado su carrera y su experiencia como líder dentro de su área de trabajo. Sí, mira, quizás, gusto, Roberto Hernández. Eh, Quizás sí, fíjate que cuando inicié, creo que tengo unos, ¿qué serán? Unos 16, 17 años trabajando. Digamos, mi primer empleo fue en Avianca, ahí estuve muchos años. Y digamos que dentro de todo lo que pude trabajar ahí en esta empresa, uno de los temas es también que me dieron la oportunidad, gracias pues a Dios primeramente y luego al equipo, al esfuerzo de todos, es tener quizás mi primera oportunidad de liderar personas. Y quizás previamente había tenido una mala experiencia, por decirlo así, de algún jefe, y de todo se aprende. Digamos que eso quiero ser muy claro, de las buenas y de las malas experiencias. Sí, Y algo que aprendí, y yo creo que eso me marcó, dije, bueno, ahora que creo que en ese momento tenía como 3 o 4 personas a cargo en el equipo de desarrollo. Dije, yo no voy a repetir, digamos, los mismos patrones de un líder previo. Entonces, quizás ese fue un primer principio que yo definí y que creo que me ha marcado en toda mi carrera. Eh, digamos, ser muy cercano a las personas, digamos, realmente liderar con el ejemplo, ser muy empático a los temas, y no es algo, Edwin, que digamos que lo haga eh, porque te lo enseñan, sino que de verdad tiene que nacerte. Y yo creo que eso que me pasó a mí, y luego me pasó también ya en otra etapa, años posterior, digamos, vas a encontrar en tu vida profesional líderes buenos y líderes con alguna oportunidad. Y de todo se totalmente. aprende, ¿verdad? Aún de los que yo consideré que quizás no me fue tan bien, en el sentido que tenían, digamos, algún tipo de actitud diferente a, digamos, a mis principios, aprender de eso también, ¿verdad? Y no es como que qué mala suerte que me tocó a mí tener este jefe, sino que qué puedo aprender de eso, y eso te va marcando. Sí, muy bueno saber eso, fíjese, y me parece bastante bien, porque de hecho eso es lo que estamos viendo, que tenemos distintos tipos de liderazgo. Entonces, tener un liderazgo, un tipo de liderazgo en específico y ver que funciona, pues es bastante interesante. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Muy bien. Le quería hacer otra pregunta, ¿cómo influyó su formación académica en el liderazgo actual? El que usted tiene, Sí, algo que usted considere de que. sí, mire, yo creo que es fundamental. Mira, quizás algo que si alguien me pregunta, y bueno, yo creo que lo digo muy, muy seguido, es siempre, nunca se para de aprender, ¿verdad? Siempre hay que seguir estudiando, aún la edad que tengas, en el nivel que estés, siempre tenés que seguir estudiando, porque eso te va formando, bueno, más allá de tu parte técnica, te forma carácter. Y digamos, como les cuento, digamos, en un tema muy personal, digamos, cuando yo empecé a trabajar y aún pues en la universidad, yo era alguien muy introvertido, pero de verdad introvertido. Digamos, muy del que el libro, que la computadora, que el programador, que digamos hacía bien mi trabajo, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, estudiar te da la oportunidad de empezar a conocer más personas, de hacer un network, digamos, con otras empresas, vas conociendo diferentes culturas. Digamos que también si vos aspiras también a seguir creciendo en una organización, tenés que tener un poco de todo, ¿verdad? Y ese poco de todo también es esas habilidades
de comunicación y todo de liderazgo, de seguimiento, de gestión, de tiempo. Entonces, y todo eso te lo da el estudio también, ¿verdad? Eh, un tema es, bueno, el estudio y el otro ya aplicarlo, ¿verdad? Entonces, van las dos de la mano. Entonces, sin duda, tenés que seguir estudiando aún. Terminas algo, ustedes van a terminar esto, yo lo que les diría es cuál es su siguiente paso, ¿verdad? No es que ya terminaron y se graduaron y bueno, y ahí acabó. Al contrario, empieza. Y empieza porque ¿qué sigue después? ¿Vea? Una maestría, una especialización, una segunda carrera, el inglés, otro idioma, y todo eso te va formando. ¿Vea? Sin duda, es algo fundamental en tu plan de carrera. Y plan de carrera y plan de vida, diría yo. Sí, no, definitivamente sí, yo también concuerdo con eso. Creo que lo académico y lo práctico sí, sí van de la mano con el liderazgo que uno desempeña donde esté, ¿verdad? Porque el liderazgo no solo es en el trabajo, sino que también uno lo aplica en la casa, Exacto, con la así familia. es, Así así que es. no, muchas gracias, muy agradecido, Roberto, por la respuesta a mis preguntas. Los demás compañeros le van a hacer unas preguntas para que Claro, también ellos se nutran de la información. Muchas gracias. súper. Bueno, ahora continúo yo. Soy Guadalupe Martínez y muchas gracias, Roberto, por permitirnos o acompañarnos en esta entrevista. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo describiría su estilo de liderazgo? Ok. Mira, teóricamente, yo te podría decir que yo creo que aplico, y eso hablando nuevamente del estudio, estudiando en una maestría, hay temas, se llama liderazgo situacional. ¿Vea? No puedes ser un líder rígido donde siempre aplicas, digamos, la misma situación o tus mismas políticas, siempre, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, tenés, y más en esta era, ¿verdad? Tratás con diferentes edades, con diferentes perfiles, entonces no vas a llegarle a alguien, digamos, que tenés que hacerle coaching, que tenés que ser muy cercano, alguien de una generación con mucha juventud, un programador de 21 años, con alguien muy experto, senior, de 55 años, ¿verdad? No va a ser igual. Y si querés tratar de trabajar con ese mismo liderazgo, desde ahí ya empezás, digamos, puede haber algún roce, algún tema de egos, algún tema de conocimientos. Entonces es liderazgo situacional. Pero eso digamos que es muy teórico. Pero en la práctica, así es, así es. Realmente tenés que ser muy cercano, tenés que entender la situación de la persona. Hay un dicho que dice, cada quien tiene un mundo propio que contar. Porque yo no sé, por ejemplo, ahorita estamos en esta entrevista, pero cada uno de nosotros, al cerrar esta llamada, va a ir con su familia, va a ir con sus hijos, va a ir a trabajar, va a ir a estudiar, tienen problemas. Entonces, en el día a día, si yo pienso que por qué Guadalupe no está trabajando bien, más allá de pensar eso, es ser empático y irle a preguntar en qué te puedo ayudar. ¿Ve? Entonces, esa cercanía te va dando, vas conociendo a las personas y se va dando de una manera natural, ¿verdad? De ir conociendo un poco a poco a las personas y, y te va dando como esa fuerza o esa moral, diría yo, de luego ir ya cuando vamos a ver a los temas de trabajo, es, sí, vea, de forma muy natural, trabajemos en equipo, vea, trabajemos en conjunto porque yo te entiendo, vea, y así como yo te entiendo, tú entendés la necesidad de la empresa y trabajemos en equipo. Entonces, yo te diría eso, los líderes de ahora tienen que ser muy cercanos. Quien no es cercano no está destinado a ser buen líder, puede ser un buen jefe, que es diferente, pero líder, digamos que sí tienes que tener ese factor de humildad, diría yo. Vaya, muchas gracias y bueno, eso lo veo vea, día a día con usted, de que sí es bastante cercano a nosotros, bueno, hasta el hecho de que no usemos el título en su nombre, vea, para referirnos a usted, demuestra esa cercanía, quieras o no, que usted tiene con nosotros, ¿verdad? En el trabajo. Sí, Bueno, qué y la bueno, qué bueno. siguiente es, la siguiente sería, ¿cómo equilibra autoridad y autonomía? Sí, autonomía en el trabajo del día a día de las personas. Sí, Sí, mira,
yo creo como te decía, bueno, un tema situacional es diferente darle, digamos, una tarea a alguien senior, a alguien que vos sabés que lo va a ejecutar porque tiene, digamos, ha logrado desarrollar una capacidad de autogestión, de liderazgo, de seguimiento, a alguien que de repente pudiera ser muy introvertido, como lo era yo, que les cuento, que necesita un coaching, sea más cercano, que lo guíes. Entonces, digamos que no son en sí palabras peleadas, sino que realmente tiene que ser como una combinación de ambas, pero más allá de eso, yo no creo en tema creo que mencionaba la palabra autoridad, ¿verdad? De Ujú. autoridad y autonomía. Bueno, la Sí. autoridad va a terminar siendo un resultado de, ¿verdad? No, si yo digo aquí, porque yo soy el jefe, hagan esto, de ahí entro perdiendo, ¿verdad? Lo vamos a hacer en conjunto porque hay un propósito para hacer esto. Entonces, eso cambia la forma en que pedís de hacer las cosas y es como, porque sabes que esto es un servicio crítico, toca revisarlo un domingo porque sabemos que está impactando y te agradezco porque has hecho ese esfuerzo a decir, sos el jefe, ahí me contás el lunes, soy el jefe, me contás el lunes cómo te va y el lunes tiene que amanecer eso arreglado y si no te quito. Imposible, ¿verdad? ¿No? Ese es otro tipo de liderazgo que ya no, yo espero que ya no existe y si existe, pues poco a poco se va a ir erradicando. Entonces, concluyendo, digamos que es un tema que un líder tiene que ir validando si es alguien, una persona que necesita ser guiada y darle coaching y, digamos, ser muy claro en las actividades para que la persona no se sienta estresada y no sabe qué hacer y al contrario, te diga, no, es que yo hago mi trabajo y aquí voy como ciego sin saber a dónde voy, o saber que se lo está pidiendo a alguien con mayor seniority, que lo que esa persona espera es que la dejes trabajar. Entonces, claro, tenés que hacer algún stop and check, cómo vamos y que te ayude y todo, pero eso es diferente. Entonces, yo, como te digo, es situacional. Vaya, muchas gracias. No sé, ¿y qué otro compañero le tocaría? Buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Jason Domínguez. Pues continuando, me tocó la siguiente pregunta. En este caso, quisiera saber cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido en su experiencia laboral o dentro de su trabajo, ¿verdad? Sí, mira, quizás un montón, ¿ve? Un montón, pero quizás pensando. Mira, cuando son temas de personas es sumamente complicado, ¿vea? Hay veces hay decisiones de compañía que, que te toca asumir y en este rol, ¿vea? Que es muy complicado. Entonces, por ejemplo, cuando hay temas de reorganización o que suceden en cualquier empresa, por más estable que sea, yo he estado en 3 empresas diferentes, en Avianca, en Tigo y acá en BAC y en todas siempre hay alguna reorganización, porque es algo natural. Tenés que saber que cualquier empresa para seguir creciendo y sobreviviendo hace una reorganización. Entonces, cuando te toca tomar ese tipo de decisiones de anunciar alguna noticia no tan agradable, eso es sumamente difícil. Eso es algo que yo no se lo deseo a nadie que tome este rol, pero un rol es algo que tenés que saber que si sos un líder te toca asumir. Entonces es como que sos un papá y vos decís, "No, yo no quiero nunca castigar a mi hijo, pero si no lo corregís, entonces, ¿a quién estás criando, verdad?" Entonces, quizás eso, Jason, no es algo que también, que gracias a Dios me haya sucedido muy recurrente, pero sí, esos son temas difíciles, ¿verdad? Cuando hay temas de ese tipo de anuncios. Quizás lo otro que también me ha sucedido cuando me he movido de empresa, eh, son decisiones de vida, son decisiones personales que te toca asumir y yo creo que cuando se te da alguna oportunidad y balanceas y lo revisas con tu familia y ves que también para tu crecimiento profesional tienes que tomar alguna decisión, también eso es complicado, ¿verdad? Porque, digamos, estás también de alguna manera en tu zona de confort, pero si de alguna manera también ves que donde estás
no estás quizás, o te has estancado, pudiera decir, o no hay mayor crecimiento a futuro, podés hablar con tu jefe, ¿verdad? Y decir, porque un crecimiento no es solo vertical, claramente puede ser horizontal, ¿verdad? Y puedes empezar a buscar conocimiento. Entonces, yo me moví de Avianca a Tigo y de Tigo a VAC, donde estoy. O sea, esas son decisiones quizás hasta más personales que profesionales, ¿verdad? Pero bueno, las dos. Pero quizás esos son, yo pudiera resumir por ahí y luego proyectos y todo, pero ya quizás no, menos complejas que tomar decisiones de vida. Sí, correcto. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por un momento difícil, no difícil, pero una toma de decisión bastante delicada, pues, pero como líderes, debemos sobrellevar todo eso, ¿verdad? Ahora bien, continuando con la pregunta 6, quiero consultarle qué papel juegan los datos y la intuición dentro de su organización o como líder que es usted dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, mira, eso es sumamente clave. Sin duda, si no hay datos y si no hay medición, no puedes mejorar, ¿ve? Entonces, sin duda, si llegas a alguna organización y ves que no te estás midiendo, si no hay datos claros por dónde vas, qué estás haciendo, para toma de decisiones, no puedes tomar decisiones, o vas a tomar decisiones a lo ciego. Entonces, es sumamente clave, Jason, digamos, nutrirte de los datos. Los datos son información y la información al final para tomar decisiones. Entonces, claramente necesitas empujar por eso. ¿Ve? Eh, es clave, ¿ve? Es clave, es sumamente clave y no puedes continuar a lo ciego. ¿Ve? Si no, no vas sin ninguna estrategia y no sabes a dónde apuntarle. Sí, bueno, gracias, muy amable. Gracias por el aporte, la ayuda que nos ha dado. Entonces, continúa mi siguiente compañera. Hola, ¿qué tal? Gracias, Roberto, por su apoyo en nuestra actividad, ¿verdad? El cual, qué interesante conocer la opinión del jefe, ¿verdad? De un jefe, el cual nos ayuda para ir implementando nuestras futuras, si es que algunos no la desarrollan ya, ¿verdad? En las funciones para ser un buen líder. Y ahora voy con mis preguntas. ¿Cómo construye confianza usted? ¿Cómo construye confianza Roberto Hernández como jefe en su equipo de trabajo? Mira, te diría, bueno, yo mencioné de cercanía y todo lo demás, pero sin duda dando el ejemplo, Cruz, ¿verdad? O Luz. Eh, Luz. Luz. Yo creo que dando el ejemplo, porque no, digamos, dando el ejemplo en la medida que podés, claramente, ¿verdad? No, digamos que si no das el ejemplo, no tendrías la moral para y luego ir a exigir. Y cuando hablo de dar el ejemplo, justamente si estamos hablando de los datos, por ejemplo, ok, vea, ¿qué estrategia hay para tomar decisiones? Y si simplemente porque soy el jefe, tomemos decisión a lo loco, ¿qué ejemplo estoy dando, verdad? Si yo exijo, por decirte algo, si es que todos tenemos que llegar a las 8 de la mañana y yo no llego a las 8 de la mañana, ¿con qué moral lo estoy exigiendo, verdad? Sí, es que cuando sea necesario hay que trabajar fuera de horario. Y si yo soy el primero que me voy a las 5 de la tarde, ¿con qué moral? ¿Vea? Entonces, digamos, mi respuesta corta sería dando el ejemplo. Luego te hablé de la cercanía con el equipo, digamos, de forma muy genuina y desinteresada, acercarte, conocer a la persona, entender dónde está, ¿vea? Tanto personal como profesional. A mí me gusta mucho también, más allá de conocer al profesional, conocer a la persona, ¿vea? Qué planes tiene, cómo se ve a futuro, si tiene hijos, y ahí te vas dando cuenta de lo que te decía, ¿vea? No, todos tenemos aquí una historia que contar y todos tenemos nuestros problemas, ¿vea? Todos tenemos problemas en casa y eso al final vas entendiendo eh, y luego te da también armas para hacer coaching con la persona, ¿verdad? Y decir, no, es que, bueno, por ejemplo, a mí, si vos me decís, si tú estuvieras conmigo, por ejemplo, y necesitas llevar a tus hijos a las clases, qué sé yo, de natación, sí, dale, vea, dale.
sin problema, porque eso es un incentivo no monetario que el día de mañana, cuando yo te diga, mira, fíjate que necesitamos para este proyecto, sí, meterle un poco más, vea, quizás sí le va a tocar decir al equipo que trabajemos un poquito más. Yo sé que desinteresadamente, muy seguramente me vas a decir que sí, vea, pero porque hemos construido esa relación de confianza. Entonces, yo te diría eso, ¿no? Mucha cercanía, darle ejemplo y de una forma muy desinteresada y genuina, estar cerca de la persona. Ok, qué interesante respuesta. Muchas gracias. Y vamos con la segunda. ¿Qué tecnologías son claves en su puesto de trabajo? ¿Qué tecnologías son clave en, digamos, algo muy técnico o en general de lo que hay en el mercado? Creo que sería desde el punto de vista técnico. Ok, mira, bueno, depende, a ver, si nos vamos muy técnicos, si hablamos de herramientas, de base de datos, de plataformas, eh, bueno, pues, digamos, en base al roadmap de tu organización, ¿verdad? Ahí digamos que habría quizás una respuesta más abierta la que te pudiera dar, porque digamos que es, por ejemplo, si yo te dijera aquí en back, ok, vea, vamos, sin duda, por ejemplo, nuestro core bancario es crítico. Entonces, le vamos a apuntar mucho a la estabilidad de esa plataforma, de los servicios críticos. Y por otro lado, hay tecnologías emergentes que van saliendo y que sin duda no podés dejarlas pasar, ¿verdad? Obviamente, inteligencia artificial en el futuro, muy en el corto plazo, va a haber va a haber un tema de blockchain, de open finance. Entonces, todos esos temas ya están en el mercado que otros países, Estados Unidos, Europa, van muy adelantados, que digamos que ahorita nosotros estamos apenas en esa discusión, entrando a la discusión de eso, de tecnologías innovadoras, pero que sin duda tenemos que ingresarlas rápido a nuestras organizaciones. Entonces, yo creo que la tecnología es sumamente clave, más en nuestros puestos, obviamente ser muy innovadores, tratar de acelerar eh, la adopción de estas tecnologías, pero digamos, quizás es muy clave generar cultura, porque puedes tener la mejor estrategia, pero si no hay cultura, va a ser una gastadera de dinero. Entonces, hay una frase que yo siempre le digo de que la cultura se come de desayuno a la estrategia, porque puedes tener la mejor estrategia, pero si no hay cultura, el día de mañana nadie te la acepta, nadie la ejecuta, y va a ser miles o millones de dólares gastados. Entonces, por ahí, ¿verdad? Tener un roadmap claro. Perfecto. Muchas gracias. Continuamos. Hola, buenas tardes, creo que sigo yo. Mi nombre es Dayana. Un gusto, Roberto. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo Roberto maneja los conflictos dentro de su empresa? Sí, mira, los conflictos, quiero empezar con la respuesta, los conflictos no son malos. Lo malo es no ponerse de acuerdo. El conflicto, digamos, es una diferencia de opiniones que las podemos tener tú y yo y la tenés con tu pareja. El día a día, eso es el día a día, ¿vea? Lo puedes tener con tu hijo. El tema es cómo consensuar, ¿vea? Cómo empáticamente y muy asertivamente hablas con el par con el que estás teniendo esa discusión o ese conflicto y resolves. Entonces, y mi respuesta sería de una forma muy consensuar, tratar de buscar lo mejor para la compañía, aun si fuera un tema personal, vea cuál es el punto medio de una decisión clave en tu familia, con tu pareja. Digamos que aquí el tema no es quién gana, vea, sino cómo gana la compañía. Porque puedes tener un área que tenga una posición diferente y que tal que sea una mejor idea que la tuya. Entonces ahí tienes que tener tu pizca de humildad también, vea, para aceptar cuando alguien tiene una mejor idea. Entonces, como te digo, la respuesta corta es ser alguien, consensuar, tratar
de buscar el punto medio, ver cuál es la mejor propuesta o una propuesta unificada. Mi papá decía, dos cabezas piensan mejor que una, y así es, ¿verdad? Porque cómo la suma de ideas hacen una mejor idea. Sí, exactamente, comprendo. Eso es importante, buscar el bien para la compañía, ¿verdad? Como siguiente pregunta, ¿cómo impulsa usted la innovación dentro de Vaca? Ok, ok, bueno, hay equipos, hemos creado aquí en BAC equipos, digamos, específicamente para ese tema de innovación. De hecho, aquí le llamamos como un tema de IT for IT o IT para IT. Pero más allá de eso, de buscar la innovación, quizás no, mi respuesta no iría tan cerrada o muy específica a lo que es tecnología, ¿verdad? Sino que la innovación está en tu día a día, ¿verdad? Cómo innovas los flujos que hoy por hoy ya existen. Cómo en vez de hacer 4 pasos, lo puedes hacer en 2. Cómo si alguien que está haciendo una tarea, la puedes simplificar. Entonces, todo esto es innovación, ¿verdad? Aún en tu casa, en cualquier en lo que hagas, puedes innovar, ¿verdad? Entonces, tener ese chip de agente de cambio es bien importante, ¿verdad? Salirte, como popularmente decimos, ¿verdad? Fuera de la caja, pero realmente fuera de la caja, ¿verdad? Con qué, no solo por decirlo, sino que realmente, que realmente querés innovar, ¿verdad? Que realmente querés hacer, buscar más eficiencias, reducir pasos, reducir dinero, ahorrar en budget. eh, y todo eso es innovación, ¿verdad? Y si ya nos vamos a la tecnología, pues más aún, ¿verdad? ¿Qué nuevas tecnologías disruptivas hay que te pueden servir en tu día a día? Comprendo, Roberto, muchas gracias por su aporte y pues eso ha sido. Muchas gracias. Tardes. Mi nombre es Arely Flores y voy a continuar con las preguntas. ¿Qué consejo daría usted a los futuros líderes? Ok, mira, mira, yo te diría de verdad, y aquí que Lupita me juzgue, eh, es ser buena persona. De verdad que dar el ejemplo de ser buena persona, no puedes ser mejor líder de lo que sos como persona. Si no puedes dar el ejemplo, mejor dicho, no te pueden seguir si no das el ejemplo. No puedes, si sos mala persona, o digamos, no sos una persona auténtica, eso se refleja en tu equipo, y en tu estilo de liderazgo. Entonces, si me preguntas si ustedes ya son líderes o son futuros líderes, de verdad, eh, eh, ser buena persona, ser empático, si nos vamos a la parte soft de estos skills, obviamente no va a ser buena persona y no sabe nada de tecnología, o sea, va de la mano, ¿vea? Pero digamos que damos por hecho que estamos estudiando eso, entonces esa parte dura del conocimiento lo tenés. Entonces, pero el ser líder, digamos, es ser empático y enfrentarte a problemas que no son tuyos. Ser un psicólogo también en el trabajo. Al final, a mí me pasa que cuando llego a la casa y le digo a mi esposa, yo siento que ahora he sido más psicólogo que el representante del área de delivery. Y me gusta, de verdad, es bien bonito que te tenga la confianza y alguien venga acá y te toquen aquí en la oficina y es como que, ¿le puedo contar algo? Sí, dale, vea, dale, con gusto. Nos vamos a echarnos un café, vea, o algo, vea, es que fíjese que tengo un problema con mi hijo, tal cosa, y yo, wow, vea, ¿entendés? Hay situaciones que te quiebran, vea, y te dicen cómo, cómo la gente lo está pasando de difícil afuera también, vea. Y aquí es entrar y tratar de tener una cara diferente porque estás en el trabajo. Entonces, el líder de hoy tiene que ser muy cercano, muy empático, ante la situación, ¿ve? Y obviamente ser, claro, ¿ve? Tener una estrategia, dar resultados y todo eso, ¿ve? Pero al final eso son las consecuencias de poder ser un buen líder, ¿ve? Entonces, yo te diría, ser humilde, ser empático, ser cercano, comunicarte, ¿ve? Es más, ¿ve? Yo creo que cuando vamos a almorzar,
Y a veces le digo al equipo, no, ya estamos en el almuerzo, no hablemos de trabajo, vea, pausa. Porque ¿qué es lo más fácil que haces cuando almorzas? Vea, hablar de trabajo, si es el punto en común. Pero no, vea, vamos, empecemos a chistar, vea, hagamos, contémonos, vea, qué hiciste el fin de semana, cómo te fue con tu gata, vea, qué hiciste. Vea. Entonces, eh, porque eso es bien importante. E igual, vea, que me lo pregunten a mí, significa que vas ganando empatía con el equipo. Vea, sí. Esa sería mi respuesta. Sí, de hecho creo que eso genera más confianza en el equipo de trabajo al final. Sí, Mi sin duda. siguiente pregunta sería, ¿cómo ve el futuro del liderazgo en las nuevas tecnologías? El futuro del liderazgo en las personas. Sí. Mira, no sé, ahí tengo mi punto quizás yo creo que ese tipo de pláticas sí tenemos que tenerlas como muy seguido con nuevos líderes, porque hoy por hoy, con tanta inteligencia artificial, digamos, no se pudiese llegar a perder, ojalá no pase, ese contacto humano. ¿Verdad? Entonces, así, vea, ahora todo te lo hace Copilot, te lo hace ChatGPT, Entonces, es más, vea, ahorita termina esta sesión y sin duda la minuta va a salir de Copilot. Entonces, esa cercanía poco a poco se puede ir perdiendo, vea. Entonces, yo creo que, pero la generación así es, vea, las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes, que todavía estoy joven, pero más jóvenes, tienen que tener ese tacto, ¿vea? De esa como conciencia de ser como muy cercano, ¿vea? No dejar un poco allá que la inteligencia artificial te hace la mayoría y tener ese skill de realmente ser cercano. Entonces, lo veo bien, yo creo de que al final el conocimiento eh, la información te da conocimiento. Entonces esto, digamos, seguro va a ser muy estudiado por psicólogos y van a salir capacitaciones de este tema, pero lo veo bien en la medida que no se pierda la calidad humana. Bueno, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha brindado. No, con gusto. No, espero no vayas manejando. No, listo. Bueno, no sé si había otra pregunta. No, No, esas solamente, serían todas las preguntas. sí, personalmente le quiero dar las gracias, Roberto, muy fino y muy acertada todas las respuestas. De hecho, yo también tengo un rol de liderazgo y créanme que he tomado de todas esas respuestas he tomado un poco, porque a veces uno también tiene que seguir aprendiendo. Día a día aprende cosas nuevas y pues he aprendido de usted también. Muchas gracias, le agradezco. No, al contrario, al contrario. Hay un gusto de verdad. Que Gracias por también invitarme a este espacio y cuando requieran y necesitan apoyo, ahí cuenten conmigo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas De verdad, Bueno, muchas gracias. gracias, gracias. Roberto. Muchas gracias, Bueno, Y Roberto. bueno, éxitos en chao. su liderazgo. Que siga teniendo éxitos. Gracias. Bueno, Cuídese. gracias. Chao, Adiós. nos vemos. Adiós. Gracias, Nos vemos. adiós.